Buenos días, Dios te bendiga, Maestro Alexander, el primer libro de Samuel, capítulo 5 ya. El pasaje se llama El arca en tierra de los filisteos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. ¿Qué pasa entonces? Había una batalla entre Israel y los filisteos. Y Israel se vio debilitado y ellos dijeron, vamos a traer el arca para que Dios nos apoye. Y llevaron el arca y aún así perdieron en la batalla. Entonces los filisteos capturan el arca y se la llevan a Asdod. Pero hay un problema. Los filisteos son una cultura pecadora y la presencia de Dios ahí los acaba. De hecho, me recuerda mucho cuando el campamento de Israel en el desierto. Dios les decía, límpiense, purifíquense todos los días. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba entre ellos. De hecho, las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo. Y de hecho, así fue al principio. Las tribus estaban alrededor del tabernáculo, donde estaba el arca. Pero luego Dios se dio cuenta, o sea, Dios les dijo, es que les está haciendo mucho daño porque la presencia estaba con ellos y ellos no eran perfectos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacar el arca de en medio del pueblo. Y así se hizo la mortandad. Cuando el arca estaba en medio del pueblo de Israel, morían cada rato, se enfermaban cada rato. Porque Dios reclamaba santidad. Cosa que Israel no tenía en ese momento. Entonces, lo que hizo fue sacar el tabernáculo en medio del pueblo de Israel, lo pone al frente y Israel detrás del arca. Y así se hizo la mortandad de Israel. Recuerdan que cada rato se prendía fuego en Israel y a cada rato se morían. Era porque el arca estaba en medio de Israel. Y la presión reclama santidad, reclama pureza. Bueno, entonces llevar el arca, la preciosa, a Asdod, donde estaban los filisteos, pues los mató, los acabó. ¿Por qué? Porque Dios reclama santidad, reclama sus mandamientos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces aquí ya en la presencia de Dios empezaba a reclamar. No era su lugar. O sea, primeramente porque Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con Dios. Dios no va a compartir un lugar, en este caso un templo, con otro Dios. Por eso la presencia de Dios tiró el ídolo. Porque Dios no comparte su adoración con nadie. Ahora tiró el ídolo. Verso 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de él, del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces aquí ya Dios se enojó y cortó el ídolo, porque antes estas cosas eran de piedra. Y Dios, o sea, Dios mismo, Dios quebró pues la estatua de Dagón. En señal de enojo, de celo. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios reclamó adoración para Él. O sea, Dios no va a compartir su gloria con Él. Por eso está en la presencia de Dios, está solamente Él. Por eso, que cuando uno entra a la iglesia cristiana solamente va a estar el altar, nada más. El altar dedicado a Dios, nada más. No va a haber ninguna imagen ni nada. Tal vez algún adorno de flores, el púlpito y esas cosas, nada más. No va a haber ninguna imagen, ni siquiera una imagen de Cristo, porque Cristo se lo dará directamente. Dice, verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Adot, y los destruyó y los hirió con tumores en Adot y en todo su territorio. Entonces aquí Dios ya reclamó santidad,
Primero en el lugar donde se estaba, en el templo donde lo habían llevado. Luego en el territorio, en la ciudad donde lo habían llevado. Verso 7. Viendo esto, los de Dot dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces, ¿qué pasó? O sea, que Dios no... los filisteos eran cultura pecadora, no eran un pueblo de Dios. O sea, de hecho, es mejor decirle cultura pecadora que no son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque incluso en la época de Cristo había gente que no eran israelitas, que adoraban a Dios, que vienen incluso de países lejanos a adorar a Dios, de África, de Europa. Y llegaban en la época de Cristo, cuando estaban los apóstoles, llegaban a Israel a adorar a Dios. ¿Verdad? O sea, Dios es Dios para todos. Y pero los filisteos adoraban a otros dioses. Verso 8. Como que eran pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron ya el arca de Dios de Israel. De hecho, me resuena muy conocida estas ciudades, Gad, Asdod. Actualmente estas ciudades son parte de Israel, del Israel moderno. Lo que me llama la atención, lo que me dice que en aquella época estas estaban invadidas. Como les dije en otros videos, incluso en la época de David se llegan a conquistar el territorio. Incluso en la época de David. Verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que Dios reclama a su pueblo, reclama adoración. O sea, lo que pasa es que cuando no está la presencia de Dios, tiene que adorarse, le tiene que postrarse delante de Él, ¿verdad? Por eso es que cuando Israel se volvió a otros dioses, se enfermaban y se ponían mal. Cada vez que Israel se dejaba a su Dios, dejaba de ir al templo, de cuidar el templo, se ponían mal, se enfermaban y tenían guerras. Aquí les pasó lo mismo. Como no adoraban a Dios, como adoraban a otros dioses, Dios se puso celoso y les enfermó. Les puso ratones y sabe cuántas cosas más. Tumores, aquí empezó con tumores. Verso 10. Entonces vieron el arca de Dios a Icrón. Y cuando el arca de Dios vino a Icrón, los corintios dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces aquí no es que Dios los mate. Dios es Dios para todos, pues Dios crea a todos. Dios creó a los filisteos, Dios hizo a los filisteos. Pero daban, o sea, Dios creó a los filisteos. Si Dios creó a todas las personas, ¿por qué afligir a los filisteos? Porque los filisteos estaban en desobediencia. Adoraban a otros dioses. La Biblia los llama transgresores. Los filisteos andaban en transgresión porque no adoraban a Dios, al Dios verdadero, sino a los ídolos. Eso se llama transgresión. Y por eso Dios los afligía tanto. Verso 11. Vieron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: en vez del arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consideración de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios había agravado allí. Entonces, como dije, Dios, la presencia de Dios estaba en un lugar donde se adoraban ídolos. Entonces reclamó de inmediato adoración a Dios. O sea, Dios se puso celoso y lo empezó a afligir. Reclamando adoración. ¿Qué pasó? Esto me recuerda mucho a lo que pasó con este Jonás y Nínive. Nínive era una ciudad ajena, una ciudad de pagana. Pero Dios los salvó, Dios los perdonó, porque se convirtieron en su maldad. Así dice en el libro de Jonás. Aquí si los filisteos se hubieran convertido en su maldad, Dios los perdona. Pero aquí no, o sea, ellos se dieron en transgresión. Aquí bíblicamente se llama transgresión. Lo que hacían los filisteos, transgresión. Y prefirieron dejar en la presencia de Dios, ¿verdad? De verla,
que convertirse en su maldad. Me recuerda mucho también a otra parte de la Biblia, a ver si eh, cuando los cerdos, la historia de los cerdos, cuando Jesús liberó al demoniado Gadareno, lo liberó y, y la gente se asombró y le dijo, vete de nosotros, vete de aquí, vete de aquí, de la ciudad. Entonces prefirieron perder la presencia de Dios que dejar su maldad, dejar sus malos caminos. Entonces aquí los filisteos prefirieron seguir en transgresión que convertirse en su maldad y poder adorar a Dios. Verso 12. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces aquí, ¿qué pasó? O sea, si hubiera convertido como Nínive, esto me recuerda mucho la historia de Nínive. Nínive se convirtió. Nínive no era de Israel. Nínive era una cultura aparte de otro país. Pero se convirtieron y Dios los perdonó. Aquí no se convirtieron en su maldad. Siguieron en transgresión. Y prefirieron abandonar la presencia de Dios que convertirse en su maldad. Y dice que se morían a cada rato. Y eran graves tumores. Porque Dios reclamaba adoración. Bueno, entonces, hasta aquí, o sea, la historia sigue. La historia sigue. Pero, bueno, aquí termina el capítulo 5 y seguiremos con la historia del arca. Pero eso en otra ocasión. Dios te bendiga. Nos vemos próximo. Dios te bendiga.